Mercados de carbono. Seguro hemos escuchado mucho del tema, que son buenos, que son malos, que son una estrategia contra el cambio climático, que generan retos en las comunidades locales. En fin, hay demasiada información y sobre todo desinformación, lo cual es apenas natural, pues los mercados de carbono son un tema emergente, complejo, amplio y con bastantes variables. Conexión Latinoamérica es un espacio donde compartiremos información transparente y fácil de entender sobre los mercados de carbono, escuchando a las empresas, comunidades y gobiernos que tienen relación con proyectos de esta naturaleza en los diferentes países de nuestra región. Sin más preámbulos, bienvenidos a Conexión Latinoamérica, voces de los mercados de carbono en América Latina y el Caribe. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Conexión Latinoamérica, un podcast para conversar sobre los mercados de carbono en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Andrés Felipe Pascuas y hoy vamos a hablar sobre qué son los mercados de carbono, por qué surgieron, cómo funcionan, quiénes están inmersos en este tipo de proyectos y cuáles son sus principales retos. Pero antes de presentarles a los invitados de hoy, un poco de contexto. Los mercados de carbono son herramientas clave para enfrentar el cambio climático, al ponerle un precio a las emisiones. Su historia comienza con el mercado regulado del Protocolo de Kioto en 1997, seguido por el auge del mercado voluntario de carbono en los años 2000 y, más recientemente, con el artículo 6 del Acuerdo de París de 2015. Actualmente existen 80 instrumentos de fijación de precio del carbono, entre impuestos y sistemas de comercio de emisiones, operando a nivel mundial, que cubren aproximadamente el 28% de las emisiones globales, según el informe Estado y Tendencias de la Fijación de Precios al Carbono de 2025 del Banco Mundial. Estos mecanismos generan más de 100.000 millones de dólares en ingresos por segundo año consecutivo, destinando más del 50% a proyectos ambientales, de infraestructura y desarrollo. En el mercado voluntario, América Latina y el Caribe representa cerca del 23% de las emisiones y retiros de créditos, con Colombia, Brasil y México a la cabeza. Tanto en mercados voluntarios como regulados, estos instrumentos se han convertido en piezas fundamentales de la transición hacia una economía baja en carbono. Y para ello tenemos dos invitados muy especiales. Ana Domínguez es especialista regional en artículo 6 e instrumentos de precio del carbono en el Centro de Colaboración Regional para América Latina de la Secretaría de la ONU Cambio Climático. Con más de 15 años de experiencia, brinda apoyo técnico a 17 países de la región en la preparación e implementación de mecanismos de cooperación internacional del artículo 6 del Acuerdo de París y políticas de precio al carbono. Y Víctor Ortiz es gerente de proyectos en Adelphi, donde realiza un seguimiento de la evolución de las políticas de fijación de precios al carbono en determinadas jurisdicciones de América Latina y Canadá. Tiene experiencia en la organización y ejecución de actividades de capacitación con especial atención a los sistemas de comercio de emisiones. Se especializa en comprender las diferencias y similitudes en el diseño de los distintos instrumentos de fijación de precios al carbono. Recientemente ha sido coautor de un informe sobre los diferentes diseños que podrían tener los sistemas de comercio de emisiones en el contexto de los objetivos jurisdiccionales de emisiones netas cero. Ana y Víctor, bienvenida y bienvenido, y por supuesto, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un placer estar aquí en esta edición de Voces de los Mercados de Carbono, aquí en compañía de un colega que admiro mucho, Víctor.
Muchísimas gracias también por la invitación y qué honor estar tanto con ustedes como con Ana el día de hoy. Al contrario, el gusto es para nosotros tener estos dos invitados especiales en este primer episodio del programa Voces de los Mercados de Carbono. Y para empezar este importante episodio, quiero empezar contigo, Ana, para que nos cuentes primero qué son los mercados de carbono y por qué le estamos poniendo un precio al carbono. Claro que sí, Andrés. Definitivamente, cuando hablamos de la crisis climática, solemos pensar en un problema enorme, complejo y a veces muy lejanos, pero en realidad tenemos que pensar que siempre cuando hablamos de crisis también hay oportunidades y precisamente ponerle un precio al carbono puede ser una oportunidad para transformar nuestras economías, proteger nuestros ecosistemas y mejorar la vida de las personas. Eh, Indicar un precio al carbono puede ser un instrumento catalizador para cambiar la forma en que producimos, consumimos y protegemos nuestros ecosistemas y definitivamente cambia las reglas de juego porque hace que contaminar deje de ser gratis y que reducir se vuelva una o la mejor opción a la hora de producir algún bien o algún servicio. El carbono definitivamente tiene un costo para la sociedad y aunque no lo veamos en, no sé, en la factura de la luz o en el precio a la gasolina cuando colocamos gasolina dentro de nuestro vehículo, sí tiene un costo que está asociado a los impactos climáticos. Y definitivamente internalizar este costo en las decisiones económicas cuando estamos en este proceso de generar un bien o un servicio es importante para que las personas que contaminen realmente puedan asociar este costo y reducir las emisiones se vuelva mucho más atractivo. Y es ahí donde nacen los mercados de carbono como uno de los instrumentos más eficientes para lograr en primera instancia reducir las emisiones como objetivo principal, pero de una manera más flexible. em, y puedan las personas que quieran reducir las emisiones lo puedan hacer de una forma más costo efectiva y quien no pueda hacerlo dentro pueda buscar la forma de financiar en un lugar donde le pueda producir, implementar esta acción mucho más económica. Muchas gracias, Ana, y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De que estos instrumentos de precios al carbono, el diseño de los mercados de carbono, pues empiezan a ser eh, una señal clara para que el que contamina paga, ¿cierto? Entonces, contigo, Víctor, y en esa ideología, ¿no? ¿Por qué los mercados de carbono son uno de los instrumentos para dar respuesta al cambio climático? Tú de la experiencia que tú tienes, de lo que la trayectoria también que tienes dentro de los mercados de carbono, ¿por qué consideras que es un instrumento ideal para combatir el cambio climático? Bueno, yo diría que, por supuesto, son un excelente instrumento. Eh, También en muchas circunstancias pueden ser un excelente instrumento que también se puede complementar con otros instrumentos para responder al tema de la problemática climática, especialmente en términos de mitigación, de reducción o de generación de absorciones. Y contestando más específicamente a la pregunta, tal vez valdría la pena comentar que cuando hablamos de mercados de carbono, lo que en realidad no es un tipo de mercado de carbono, sino por lo menos hay 2 tipos de mercados de carbono. Uno es lo que llamamos los mercados de carbono obligatorios o de cumplimiento, en donde la idea es limitar o gestionar las emisiones de las entidades, especialmente de la industria o del sector energético, estas emisiones que se generan a la atmósfera. Y hay otro tipo de mercado de carbono que lo que busca es incentivar las reducciones de emisiones o las absorciones de emisiones para pues poder generar un incentivo positivo a este bien que se está generando. Entonces,
de ahí el gran beneficio que tienen los mercados de carbono, en el caso de los mercados de carbono de cumplimiento, es que proporcionan flexibilidad a las entidades reguladas para decidir cuándo y cómo reducir sus emisiones, o comprar lo que se llaman los derechos de emisión. Y en el caso de los mercados de carbono, de créditos de carbono, son un excelente mecanismo porque, como decía, generan este incentivo para continuar generando este bien que es o reducir las emisiones o absorberlas. Claro, y para esta forma, ¿no? Cerrando un poco la idea de la pregunta y compartiendo lo que ustedes nos comentan un poco, poner un precio al carbono es una forma de internalizar los costos sociales de estas emisiones, ¿no? Es decir, que se pueda reflejar en el precio de los bienes y servicios el daño ambiental que causan. Según la OCDE, las emisiones del dióxido de carbono son una externalidad totalmente negativa y sin un precio, las empresas y los consumidores pues no tienen incentivos para reducirlas, que era lo que nos comentaba un poco Víctor y Ana anteriormente, ¿no? Y por supuesto que el precio al carbono, ponerle un precio al carbono, envía una señal súper clara y es quien contamina, paga. Entonces, esto empieza a promover tecnologías limpias y eficiencia energética. Según el Banco Mundial, los instrumentos de peso al carbono son una de las formas más rentables para alcanzar metas climáticas con impacto económico positivo a mediano plazo. Y en continuidad a esta conversación, me quedo contigo, Víctor, nuevamente para que nos expliques un poco desde tu visión, ¿no? Porque bien decías que hay diferentes tipos de mercados de carbono. Entonces, devolviéndonos un poco a esa idea, cuéntanos, ¿no? Cuéntanos un poco a profundidad cómo funciona lo que tú nos decías bien, ¿no? El mercado obligatorio, el mercado voluntario, hablarnos un poco del sistema de comercio de emisiones que también entra dentro de los mercados de carbono y por ahí con Ana, temas de artículo 6, ¿no? Adelante, Víctor. Por supuesto que sí, en un sistema de comercio de emisiones o un mercado de carbono de cumplimiento obligatorio, el regulador, en este caso podemos pensar en el gobierno, establece un límite global a las emisiones que van a ser permitidas en un grupo de sectores de la economía. Es decir, el gobierno ve, por ejemplo, a las emisiones históricas de los últimos años del sector, por poner un ejemplo, el sector industrial y el sector energético, y en función de esas referencias históricas dice, desde este año con año, únicamente vamos a permitir tantas emisiones. Y a partir de ese tope que se establece a las emisiones permitidas, el gobierno distribuye lo que se llaman permisos de emisión que las entidades reguladas pueden comercializar entre ellas para poder tomar una decisión entre poder reducir sus emisiones o comprar emisiones, estos permisos de emisión para poder justificar más emisiones si así lo necesitan y si así les es económicamente lógico o costo efectivo. La idea es que este límite que establece el gobierno se reduce año con año, típicamente se reduce año con año y existe por ello un incentivo cada vez más grande a las entidades reguladas a que reduzcan sus emisiones, a que inviertan en procesos productivos más limpios, a que logren encontrar esas eficiencias para reducir sus emisiones. Gracias, Víctor. Y claro, son incentivos que las industrias, las empresas optan por eh, contribuir desde su interior compromiso a nivel empresarial, ¿no? Y no solamente existen estos tipos como de mecanismos, sino también
algo llamado artículo 6 ANA, en donde pues desde tu experiencia, que obviamente vienes trabajando muy de lleno en estos temas desde Centro Regional, denos un poco de contexto de lo que significa el artículo 6 ANA, en qué momento empieza esta evolución y por qué es tan importante para algunos países de nuestra región en América Latina y el Caribe. Sí, cómo no, Andrés, un poco también para ir en la línea de Víctor. Víctor habló muy bien sobre el grado de cumplimiento que pueden tener estos mercados, pero también se pueden clasificar con el alcance. Muchos países están promoviendo eh, esquemas a nivel domésticos y lo que promueve el artículo 6 básicamente es un esquema a nivel internacional donde el Acuerdo de París reconoce el uso de estos mecanismos de mercado y le da un marco totalmente regulatorio y claro dentro de su artículo 6. En este artículo se permite que los países puedan cooperar para cumplir objetivo número uno, sus metas climáticas, aumentar la ambición de estas metas climáticas que disponen dentro de sus contribuciones nacionalmente determinadas o NDC como se les conoce, y también puedan canalizar recursos adicionales que permitan que procuren esta ambición climática, pero también transfieran tecnologías y desarrollen capacidades, asegurando que las reducciones realmente sean reales, verificables y adicionales. Aquí principalmente lo que busca el artículo 6 a través de la promoción de mecanismos de mercado es que los países puedan complementar con cooperación adicional, pero no busca que sustituyan la acción climática local. Entonces eso es bien importante, saber que los países en esta contabilidad tienen que saber qué acciones pueden ayudarlos a buscar recursos adicionales para aumentar esas metas climáticas y que no vaya, el uso de estos mecanismos no vaya en detrimento de sus eh, metas que han dispuesto bajo las NDC y consecutivamente bajo los objetivos del Acuerdo de París. Por eso siempre se habla de complementar, de apoyar la acción climática global. Entonces, vemos que mucho más los países en América Latina avanzan con implementar el artículo 6 y hacer que el artículo 6 sea un complemento a estos mecanismos que han desarrollado a nivel doméstico a través de precio al carbono, de instrumentos de precio al carbono que pueden ser em, instrumentos asociados a impuestos o sistemas de comercio de emisiones y poder conectarlos a los mecanismos que establece el artículo 6 que permite esa transferencia internacional o el uso a nivel doméstico. Entonces tenemos una gran flexibilidad a la hora de conectar con los mecanismos del artículo 6. Ana, me quedo contigo por una palabra súper clave, complemento, ¿cierto? Y en ese complemento de todos estos instrumentos de precio del carbono que hoy en día conocemos, háblanos un poco del mercado voluntario de carbono, ¿no? Que también es otro complemento al artículo 6 y también al mercado obligatorio. ¿Cómo se difiere y cuál es ese grado comparativo, tal vez, Ana, en un análisis como que cuáles son las diferencias entre los tres instrumentos y por qué también el mercado voluntario de carbono juega un rol importante en estos instrumentos? Sí, definitivamente desde el inicio, los orígenes de los mercados regulados, desde los mecanismos que estableció el protocolo de Kioto, muchos países empezaron a adelantar iniciativas. Ya hablamos de iniciativas domésticas, pero también muchos grupos independientes empezaron a hacer programas y esquemas de certificación que pudiese ser una opción para aquellas organizaciones que voluntariamente quisieran hacer reducciones de emisiones. Y eso ha hecho que se haya desarrollado un sinnúmero de esquemas y de opciones variadas, tanto para los países como para organizaciones, empresas que quieran reducir sus emisiones. Eh, Tenemos una comparativa, sabemos que los mercados voluntarios ofrecen estos estándares de carácter independiente que han desarrollado esquemas, metodologías y que trabajan bajo una autorregulación
y que, bueno, básicamente muchos de ellos están alineándose para poder ofrecer la mayor o la más alta integridad de los resultados finales o las unidades finales de reducción o de remoción de emisiones certificadas. Y también tenemos en el esquema de cumplimiento dentro del Acuerdo de París otros estándares que han sido básicamente adoptados por los países que son miembros o son parte del Acuerdo de París y que le han otorgado a un órgano en el marco de Naciones Unidas la autoridad para supervisar la implementación de este proceso de certificación. Entonces, tenemos toda esta variedad de opciones en el mercado doméstico voluntario, diferentes programas y estándares que se están alineando a esta integridad ambiental que requiere el Acuerdo de París, y también tenemos un sistema que emana del mismo acuerdo a través del artículo 6.4, que ofrece un estándar que ya ha sido adoptado por los países y que va a ser supervisado por un órgano en el marco de las Naciones Unidas. Esto hace que los países y las organizaciones que busquen estas unidades tengan mucho más opciones, y aquí lo que va a prevalecer es la mayor integridad ambiental que contengan estas unidades finales, que protejan ecosistemas, que protejan las comunidades, que garanticen reducciones y remociones reales y transparentes. Vamos a hacer una pausa en esta conversación para escuchar otras voces que nos permitan seguir sumando y ampliando perspectivas sobre los mercados de carbono. Escuchemos a Hugo González, responsable de Medio Ambiente en México, Centroamérica y el Caribe de IDOM, quien nos va a hablar acerca de cómo un país puede implementar estos mecanismos de precio al carbono. En este momento, a mitad de la segunda década del siglo XXI, los países enfrentan un panorama muy interesante en donde existe una serie de instrumentos en términos de precio al carbono relacionados con los sistemas de comercio de emisiones, con el mercado voluntario, con los impuestos al carbono, con los sistemas híbridos, pues que otorgan una caja de herramientas, un panorama muy completo, integral, pero que también puede ser confuso para muchos países, y por ello existe la necesidad de una estrategia muy inteligente del lado de la política pública de quienes conducen desde los gobiernos estas soluciones, pero también la necesidad de un involucramiento muy importante del sector privado y del sector social, en el sentido que el sector público, por una parte, pues diseña la política y la alinea a las metas nacionales, a lo que está pues marcado dentro de la contribución nacionalmente determinada, pero también debe dar la pauta de la prioridad de los sectores hacia donde debe orientarse y donde conviene más arrancar esta estrategia. Por el lado de los actores y las instituciones del sector privado, pues desde luego que en muchos casos serán los sujetos obligados de estos instrumentos, pero también y muy importantemente, pues son quienes desarrollan proyectos, por ejemplo, en otros ámbitos como en el del mercado voluntario, pensando más allá de los mercados regulados, de los sistemas de comercio de emisiones. Y no olvidemos desde luego al sector social, pues finalmente el tema de cambio climático y la atención del tema de cambio climático y la política pública de cambio climático, pues debe tener como uno de sus grandes parámetros ser uno de los temas de desarrollo social, económico, ambiental en nuestra región de América Latina, en la que todavía tenemos fuertes retos de desarrollo social. Entonces, pues claramente esta caja de herramientas, esta multiplicidad de instrumentos de precio al carbono, pues deberán avanzar en el sentido de poderse desarrollar con alta integridad, que den valor efectivo a la acción climática que están desarrollando los países, que permitan reducir las emisiones a costos que sean adecuados para el momento que se vive y que contribuyan de manera definitiva con volúmenes de mitigación importantes, pero desde luego con beneficios que nos ayuden en un mundo cada vez más integrado y más complejo a que los retos del desarrollo de la región de América Latina pues continúen siendo atendidos.
Quiero mencionarles a nuestros oyentes de este podcast que Víctor es mexicano viviendo en Alemania y Ana es panameña y por suerte también viviendo en Panamá. Y creo que esto es un punto importante, ¿no? Y hoy en día estamos conectados a través de las comunicaciones y es lo que estamos construyendo hoy desde ambiente y comunicaciones, estos puntos de encuentro que nos permitan seguir fortaleciendo los mercados de carbono. Víctor y Ana, yo quiero hacerles una pregunta muy importante para ustedes para que también podamos visibilizar, ¿no? Lo que hoy en día tenemos en nuestra región. Que de pronto nos puedan comentar un poco de cada ejercicio, de cada instrumento que nos comentaron anteriormente, cuáles están siendo adoptados en los países de América Latina y el Caribe. De pronto un ejemplo en particular, un caso de éxito que de pronto ustedes estén acompañando en México, en Colombia, por supuesto que en Panamá, en Argentina, Chile, Perú, Paraguay. ¿Qué, qué proyectos, cómo ha sido estos modelos de implementación en estos países para que de pronto nos cuenten un poco algún ejemplo o caso de éxito en particular? Adelante, Víctor. Qué buena pregunta, porque nuestra región ha sido, yo me atrevería a decir, bastante pionera en la integración de diferentes mecanismos de mercado y en la integración de diferentes mecanismos de precio al carbono. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de México, que desde 2020 ha estado implementando la fase piloto de su sistema de comercio de emisiones, de este mercado de cumplimiento, que permite un 10% de la obligación de los regulados que se pueda cubrir con créditos de compensación. También tenemos, bueno, también en México está el impuesto al carbono a nivel federal y hay una gran diversidad de impuestos al carbono subnacionales, muchos de los cuales también aceptan estos créditos de compensación para cumplimiento. En Colombia también existe un impuesto al carbono, caso similar al de Chile, en donde también existe un impuesto al carbono, también en Argentina. En Chile y en Colombia se aceptan los créditos de compensación para el cumplimiento y tanto Chile como Colombia como Brasil están en el proceso de desarrollo de sus sistemas de comercio de emisiones. El perfil de emisiones muy particular que existe en la región creo que ha sido un punto de entrada para poder desarrollar esta diversidad y esta riqueza de instrumentos y de portafolios de instrumentos de los mecanismos de precio al carbono y de mercados de carbono. Ana, y bueno, Víctor nos comentaba un poco desde los instrumentos del peso del carbono, tanto del impuesto como de los sistemas de comercios de emisiones, ¿cierto? Y tú que juegas un rol un poco más regional desde el artículo 6, eh, ¿nos puedes contar un poco también qué países han venido implementando estos modelos en América Latina y el Caribe? Sí, claro, tal como lo indicó Víctor, la región ha sido muy activa en la implementación de instrumentos de precio al carbono, sobre todo en la parte sur y bueno, también en el norte, liderando México. Y también ha dado grandes avances en el tema de la implementación del artículo 6. Una de las características eh, muy importantes de la región es cómo buscar la integración de sus esquemas y políticas domésticas a través de estos instrumentos asociados a impuestos al carbono, sistema de comercio de emisiones y básicamente ir ingresando nuevos ingredientes a este mercado que está dinamizado por distintos instrumentos, como mencionó eh, eh, Víctor. Y una de las mayores preocupaciones, oportunidades y retos que han eh, los países expresados en distintas em, interacciones que hemos tenido eh, es cómo integrar y sacar el mayor provecho de los mecanismos del artículo 6
en los esquemas que ellos ahora han desarrollado, básicamente como he indicado anteriormente, de manera que complemente, que el artículo 6 y los mecanismos complementen lo que ellos ya han desarrollado. Sabemos que el artículo 6 tiene esta capacidad de poder desarrollar unidades a través de su mecanismo establecido en el artículo 6.4, desarrollar unidades eh, reales, medibles, adicionales y de alta integridad, que puede hacer que los países prefieran el uso de este mecanismo y puedan ser complementados por otros estándares. Vemos que los países han trabajado y han desarrollado como una especie de exploración, ubicando cuál es el mayor estándar que pudiese prevalecer en sus políticas nacionales para que les aseguren proyectos que tengan realmente alta integridad, y ha hecho que los países exploren desde el mecanismo del artículo 6.4 hasta esquemas que vienen del mercado voluntario. Y también vemos otra tendencia dentro de la región, es que los países están cuidando el cumplimiento de sus metas nacionales, tratando de poder abastecer la demanda nacional, y una vez teniendo clara cómo se va a abastecer la demanda nacional, poder conectar a través del artículo 6, lo que permite esta transferencia de resultados de mitigación a nivel internacional a través del artículo 6.2, entonces conectar y hacer un comercio internacional de resultados de mitigación. Entonces, con la demanda local, buscar el mejor mecanismo que asegure proyectos de alta integridad para poder abastecer la demanda nacional, y luego con el artículo 6.2 conectar con otros países u otras entidades bajo porcía para poder establecer esa transferencia internacional. Entonces están jugando mucho con esta integración, teniendo claro que tienen que suplir su demanda nacional para no desatender las metas climáticas del Acuerdo de París, pero también buscar recursos a través del artículo 6.2 internacionales que los ayude a poder financiar más acción climática. Ana, y aún me quedo contigo rápidamente para ir cerrando esta pregunta que seguimos hablando y se nos amplían muchos temas, estás incluyendo temas de Corsia, pero esperamos ir profundizar de ese tema en particular también un poco más adelante en los próximos episodios. Pero desde el Centro de Colaboración Regional para América Latina, en la que tú te desempeñas, ¿están apoyando ahora mismo algún o algunos países de la región para la implementación de Artículo 6? ¿Hay algún país que tú nos quieras comentar como experiencia de trabajo en los cuales han venido desarrollando ustedes en los últimos años? Sí, claro, una de las prioridades de la Secretaría de ONU Cambio Climático a través de sus centros regionales de colaboración es hacer que estos mecanismos definitivamente sean inclusivos, que permitan que todos los países puedan utilizarlo y sacar el máximo de los beneficios, uno de los objetivos del artículo 6 del Acuerdo de París. Y nosotros estamos tratando de cerrar esa brecha. Sabemos que hay muchos avances en los países de Sudamérica. Víctor comentó muy bien toda la experiencia que trae Chile, Brasil, Colombia en el desarrollo de estos instrumentos. Nosotros también hemos puesto la mirada en Centroamérica, sabiendo que la región tiene otro modelo económico. Algunos países en la región, el caso de Panamá, no son economías intensas en carbono, sino que son más economías asociadas al servicio. Entonces, con estos países hemos tratado de trabajar básicamente su participación como país anfitrión en mercados, ya sean mercados nacionales o mercados internacionales, cómo ellos acceden a los mercados internacionales, sacándole el mayor provecho a la implementación, sobre todo del artículo 6.4, y que desde este mecanismo puedan conectar con la demanda que requiere su mercado doméstico o la demanda internacional que puede exigir otros países que estén interesados en comercializar resultados de mitigación transferidos internacionalmente, o IPMO, como se le conoce a estas unidades que se intercambian bajo el artículo 6.2, o que sean atractivos a sistemas como
como mencioné, como CORSIA. Entonces, hemos estado fuertemente, sobre todo, enfocados en esfuerzos para poder establecer arreglos institucionales, sistemas de gobernanza, que los países puedan cumplir con los requerimientos que exige la participación en el artículo 6, temas de reporte, infraestructura para seguimiento y transferencia de estas unidades. Y eso es básicamente lo que hemos trabajado fuertemente con países en Centroamérica, Panamá, el caso de Guatemala, Costa Rica, de manera de que esto, como le indiqué desde el inicio, se asegure que el mecanismo y los mecanismos que establece el artículo 6 se den de manera inclusiva para todos los países y esté al acceso de todos los países, desde el punto de vista que todos los países tengan las capacidades necesarias para poder aprovechar sus beneficios. Quiero retomar todo lo que Víctor y Ana nos comentaban anteriormente y recordarles a ustedes que hay tres grandes tipos de instrumentos, ¿no? El mercado voluntario de carbono, que por supuesto permiten a las empresas u organizaciones compensar sus emisiones apoyando proyectos climáticos certificados sin estar obligadas legalmente. Impuestos al carbono, el Estado impone un costo fijo por tonelada de dióxido de carbono emitida y por supuesto sistemas de comercio de emisiones donde el gobierno pone un límite total de emisiones y permite la compra y venta de estos permisos. Adicionalmente a estos instrumentos, se suma el artículo 6 del Acuerdo de París, ¿no? Que introduce una arquitectura para que los países puedan usar reducciones internacionales para cumplir con sus metas climáticas respecto a las contribuciones determinadas a nivel nacional, las famosas NDCs, mediante mecanismos cooperativos 6.2 y un mercado centralizado 6.4, como lo hacía énfasis Ana, y lo que esto podría escalar significativamente la ambición si se hace una integridad, por supuesto, del mercado, ¿no? Ana, Víctor, vamos llegando un poco ya al cierre de esta conversación tan importante de los mercados de carbono, que es el inicio de lo que ya hace más o menos unos 20 años se viene construyendo, se viene fortaleciendo. Y como todo mercado, pues hay una evolución, hay una transición y por supuesto hay oportunidades y retos en la implementación de cada uno de estos instrumentos. Entonces quiero quedarme contigo, Víctor, para que nos des un poco desde tu visión, desde Adelphi también, qué vienen implementando, qué vienen trabajando para América del Sur, cuáles son esas oportunidades y retos que enfrentan hoy en día los mercados de carbono. Yo me atrevería a decir que l el principal reto o la principal oportunidad que está encontrando la región para poder implementar estos mecanismos de mercado, especialmente los mecanismos de cumplimiento, los sistemas de comercio de emisiones, es construir la infraestructura que es necesaria. Diferentes jurisdicciones tienen diferentes elementos de infraestructura. Por ejemplo, Chile tiene un sistema muy bueno de monitoreo, reporte y verificación. Muchas jurisdicciones también tienen sus propios registros para otro tipo de créditos. Construir toda esta infraestructura es una de las oportunidades que actualmente se está trabajando. Y el otro gran reto es lograr diseñar estos sistemas para que correspondan a los contextos locales y no necesariamente que sean únicamente una inspiración de las experiencias internacionales que puede existir, por ejemplo, en Europa o en Norteamérica. Precisamente porque los perfiles de emisiones son diferentes, porque las oportunidades de mitigación son diferentes y las necesidades socioeconómicas que existen en la región también son diferentes. Entonces, yo diría que esos son los dos grandes retos que estamos viendo o el gran trabajo que se está desarrollando en la región para poder
desarrollar estos instrumentos que sean, eh, que obedezcan al contexto. Claro. Y Ana, tú que estás en el centro o en el epicentro, por decirlo de esta manera, de las Américas, y que desde Panamá ves hacia arriba y desde Panamá ves hacia abajo, eh, ¿cuáles son esas oportunidades un poco más desde el rol técnico, ¿no? Y los retos que hoy enfrentamos para la implementación de estos instrumentos del peso del carbono en América Latina y el Caribe. Sí, claro, definitivamente la América Latina y el Caribe también es una región históricamente atractiva para inversionistas. El año pasado, IETA hizo una publicación sobre cuáles eran estas oportunidades que veía el sector privado y recuerdo que uno de los sectores, creo que era el segundo, uno de las regiones, era la segunda región más atractiva para los inversionistas, era precisamente América Latina y el Caribe seguido de Asia. Entonces esto nos da una gran oportunidad. Yo creo que uno de los retos para los gobiernos, que son los que lideran el diseño y ponen las reglas del juego, es que precisamente estas reglas del juego eh, sean calibradamente atractivas. Calibradamente atractivas es que tengan esta flexibilidad eh, para que el sector privado, los inversionistas realmente quieran o tengan razones para poder invertir, em, pero también que tengan buena reputación, recordando de que estos sistemas son reputacionales y al final quien adquiere los resultados finales va a querer resultados de calidad. Entonces, estos resultados de calidad, el gobierno va a poner un, un punto bien detonante promoviendo regulaciones estrictas, pero como le dije, a la medida, estrictas que permita una inversión, pero siempre salvaguardando los ecosistemas y las comunidades y protegiendo todos los recursos a nivel nacional. Entonces, ese va a ser el reto de los países, tener regulaciones que tengan este equilibrio de inversiones atractivas, pero que no descuiden las salvaguardas ambientales y sociales. Víctor, Ana, para mí es un honor haberles entrevistado y para cerrar un poco con comentarios y reflexiones finales de esta pregunta anterior de las oportunidades y retos, digamos que una de las grandes oportunidades de los mercados podría ser la movilización de los recursos, ¿no? Miles de millones de dólares que se podrían implementar hacia soluciones climáticas siempre que se puedan diseñar con integridad y equidad. Y el reto que hoy en día también podemos enfrentar es la clave de evitar el famosísimo greenwashing, ¿no? Que las empresas están usando créditos para aparentar acción sin cambiar sus emisiones reales. Pero todo eso es un movimiento que empieza a trascender hacia otras tecnologías en los procesos que las empresas obviamente empiecen a implementar. Y por supuesto que desde lo técnico tenemos cualquier tipo de barrera, pero también muchas oportunidades para enfrentar el desafío en particular que es asegurar la permanencia y por supuesto la adicionalidad de los proyectos, ¿no? Pero poco a poco en el transcurso de este podcast de mercados de carbono iremos hablando de cada una de estas temáticas que parecen pocas, pero en verdad son muchísimas los temas, los instrumentos de los cuales se implementan de diferentes maneras, pero que sin lugar a duda tienen una integridad. Así que yo me despido hasta aquí. Ana, Víctor, muchísimas gracias por esta conversación que nos ayudó a hacer un acercamiento inicial, recordando qué son los mercados de carbono, su funcionamiento, cómo nacen y por qué hoy en día son tan importantes para la lucha contra el cambio climático. Por supuesto, al equipo de Conexión Latinoamérica, a Camilo Trujillo, Carolina Betancourt y Jorge Carrera, a las organizaciones y empresas que nos están apoyando, también muchísimas gracias. Y por supuesto, a ustedes que nos escuchan, nos conectamos en el próximo episodio de Voces de los Mercados de Carbono.
Para seguir en contacto, encuéntranos en LinkedIn e Instagram como @Conexión Latinoamérica. Conexión Latinoamérica, Voces de los Mercados de Carbono. Apoyado por IDOM, Peterson Solutions y Conexión Jaguar, el programa de sostenibilidad de ISA y sus empresas.